¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludo con mucho gusto. Su servidor Luis Alberto Medina, director de Proyecto Puente, estrenando Puente Estudio, donde antes hacíamos el noticiero, este estudio completo que está disponible para ti. Arrancamos una serie de charlas, conversaciones dentro del esquema El Mundo Cambió, y cada 15 días o cada semana, dependiendo, pero por lo pronto cada 15 días vamos a estar conversando con nuestro colaborador, el especialista en temas de familia, educación, espiritualidad y también pastor Jonathan Rosas, que tiene mucho que comentarnos, y cada martes él está en Proyecto Puente en las mañanas, pero también vamos a estar haciendo este segmento, estas conversaciones dentro de nuestra sección que reactivamos, El Mundo Cambió. ¿Cómo estás? Bienvenido, pastor. Bien, muy bien. Vamos, agradecido y te felicito por el estudio. Yo recuerdo cuando tú comenzaste, estábamos allá en una radiodifusora, porque yo estuve 8 años en radio también. Y sí, tú estabas haciendo, hace que unos 16 años. 14, va a ser 14, ¿no? Y pues ver todo lo que has logrado, cómo has crecido, los sueños que tenías, la visión, y pues felicidades, estrenando el estudio, buenísimo. Y sabes que es muy importante lo que tú haces como comunicador, porque al final ustedes como comunicadores norman el criterio de la ciudadanía. La gente dice, lo dijo fulano de tal. Y yo he escuchado a muchos que dicen, lo dijo Luis Alberto. Entonces norman el criterio de la gente, ¿no? Y por eso tenemos que cuidar lo que decimos. Sí. Arrancamos hoy y te agradezco tus palabras, igualmente correspondido. Me da mucho gusto que hagamos ahora alianza en esto, equipo. Le recuerdo a la gente que nos ve, primero suscríbase al canal de YouTube, síganos en estas redes sociales. Usted puede rentar este estudio para podcast, programas, entrenamiento de video, entrenamiento general, de dominio escénico, de hablar en público. Todo que hay aquí, videografía, puedes hacerlo. Hoy vamos a hablar de ¿qué? Liderazgo en tiempo de crisis. Las crisis es lo más común que puede haber. De hecho, deberíamos de preocuparnos más cuando no hay crisis, porque después de una crisis viene un aprendizaje, ¿no? Y yo sé que tu tema te apasiona el liderazgo. Ambos hemos leído los libros de John Maxwell y también yo formo parte de la red de también formas parte de Maxwell Leadership. Sí. John Maxwell Team. Uh-huh. Y hace algunos años, yo creo que unos 20, lo conocimos en Tijuana. De hecho, yo creo que John Maxwell ha logrado combinar lo que es la disciplina de la ética, los valores y el liderazgo. Que de repente, porque antes de él, el liderazgo era más como dominio, poder por poder. Y ahora con él ha vuelto, ¿no? Para el hecho de comenzar de nuevo, el liderazgo de servicio, de influir positivamente en una sociedad, ¿no? Entonces, pero bueno, las crisis. ¿Tú has vivido alguna crisis? Muchas, y yo creo que las crisis llegaron para quedarse en el mundo, exactamente. Y como dice, siguiendo a Maxwell, liderazgo es actitud. Uh-huh. El liderazgo lo define la actitud frente a la crisis, la actitud frente a los desafíos. No nos los enseñan, porque uno cree que exactamente el líder es el que habla más fuerte, el que regaña más, y uno con el tiempo se da cuenta que no es así. Uh-huh. Yo lo aprendí a base de errores, siempre lo digo, yo hablo de los errores, porque yo no vengo de familia de empresarios, yo no venía formado en la escuela para ser líder, para tener empresas. La vida me llevó por necesidad, y el liderazgo en tiempos de crisis engloba mucho. ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezamos, pastor? Yo digo que lo primero es definir qué es una crisis. ¿Qué es una crisis? Y hay algunas palabras que tienen que ver con la crisis. Crisis, crisol, crisálida, crisantemo, el nombre de Crisóstomo y Cristo. Todo esto es crisis. Porque crisis es decisión de transformación. Es un renacer. Es una semilla que cae a la tierra, que muere y renace. Después de una crisis, por ejemplo, la crisis que acabamos de vivir, de la cual somos parte, que fue la pandemia. Todo cambió. Después de la pandemia, todas las cosas cambiaron. Ahorita, los niños de post-pandémicos, o sea, ellos ya piensan distinto y diferente. Las generaciones en base
Antes las generaciones eran por década. Ahorita no, ahorita son por temporadas, como que es más rápido. El mundo va cambiando y cambiando aceleradamente, y lo que cambia a un ser humano, su entorno, son las crisis, ¿no? Por ejemplo, la palabra crisálida, ¿no? La palabra crisantemo, que es una pequeña flor que con poca agua y en tierra puede darse y se da en cualquier parte del mundo, ¿no? Las grandes crisis separan a los buenos líderes de los líderes mediocres. Tú hablabas ahorita de la actitud, y yo siempre he dicho que la actitud es el aroma del corazón, ¿no? Y el corazón y las manos, que son la expresión del corazón, porque con las manos nosotros podemos dar, servir, trabajar o también destruir, ¿no? Y todo tiene que ver con el interior del ser humano, con el interior del ser humano. ¿Y qué tiene que ver el liderazgo en el tiempo de crisis? Los verdaderos líderes allí se forman, ¿no? Pensando, por ejemplo, en Winston Churchill, que cuando estaba la mera crisis de la Segunda Guerra Mundial, leí en una ocasión que él se iba con sus borregos, criaba borregos, y allí platicaba con los borregos, tiempo fuera, y platicaba, oraba o qué sé yo qué más hacía para poder sacar adelante no solamente su país, sino al mundo entero de la crisis en la que estaba envuelto, ¿no? ¿Y por qué le sacamos tanto la vuelta a las crisis? Bueno, a nadie le gusta tener una crisis, problemas, ¿no? Porque una crisis lo puede definir algo que se te sale de control y te puede generar una causa, un dolor, una pérdida económica, física, material. Pero los grandes líderes, los marineros, el marinero fuerte se hace en alta mar, no en la orilla de la playa comiéndose un coco y bajo una sombrilla. Tiene que haber crisis para que se te forje el carácter. Eso lo tienen que saber los jóvenes. A ver, la crisis es necesaria para crecer. No hay otra forma de crecer más que en las crisis y en el error. Es la actitud en que tú recibes la crisis, el error, o lo que le llamamos problema, que es área de oportunidad, lo que te va a hacer madurar. Punto. Lo que pasa es que creemos a veces en el mundo de Netflix, de Disneylandia, en donde todo tiene que ser perfecto. No, dice Maxwell, el líder tiene que sentirse cómodo con la crisis. ¿Por qué? Porque en un mundo de incertidumbre, Vika, volátil, incertidumbre, complejo y ambiguo, en donde exactamente las décadas se han vuelto ya en experimentos anuales, las crisis van a llegar, son inevitables. ¿Cómo me preparo para la crisis? ¿Para qué llegó esta crisis? ¿Qué me quiere enseñar? Yo empezaría por ahí, no sé si coincides en el sentido de decir, tú vas a presentarte una crisis en tu empresa, un problema, ¿qué está detrás de este problema? ¿Para qué llega este problema? ¿Qué me deja este problema? ¿Qué puedo sacar de esta situación que estoy viviendo? ¿Para qué llega? Es decir, no preguntes el por qué llega. ¿Por qué llega? Porque tiene que llegar. ¿Por qué ocurrió? Porque siempre tiene que suceder para crecer. No hay empresa perfecta. Dejémonos ese sueño guajiro, ¿estás de acuerdo? Sí. Donde no nos enseñan a enfrentar las crisis. Es ¿para qué llega una crisis? Sí, totalmente. Cuando llega la crisis, llega porque estamos creciendo. Es como la adolescencia. Sí, hay distintas etapas del ser humano, pero definitivamente la que forma al ser humano es la adolescencia. La preparación de la niñez, y todas las familias, los negocios, las empresas van pasando por etapas, van pasando, inclusive hay empresas que han muerto. ¿Por qué? Porque no se renovaron, no crecieron y no aprendieron a navegar las crisis. Ahorita tú hablabas de los marinos. Ningún marinero se hizo experto con un mar en calma. Así. Ninguno. Entonces, el mar cuando se levanta es cuando nosotros verdaderamente decimos, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo le hago para pagar la nómina? ¿Cómo le hago para salir de esta situación? Nada más en la familia. De repente llega la enfermedad. ¿Cuándo valoramos más la salud? Si no es cuando estamos pasando por una situación de enfermedad. Yo vengo de una profunda crisis de salud, ¿no? En el caso de la obesidad. Entonces, salí con el médico y me dice, ¿quieres conocer a tus nietos? Pues vas a tener que bajar de peso.
Entonces, ese shock de decir estás al límite te hace despertar. Un accidente. Ahorita lo dijeron también hace exactamente 13 años. A ver, ¿has visto o has escuchado cuando a alguien le dicen te puede dar un infarto, o te puedes morir de un infarto? Sí, así estás tú, me dice. ¿Por qué? Porque tienes la panza, traía panza muy hinchada, dura, me dijo. Tu digestión no es buena. Y todo eso que estás comiendo, fumaba, tomaba, comía lo que sea, te va a tronar, me dijo la nutrióloga. Te estoy hablando del 2011, sí, hace 13 años. Y a partir de ahí vi que pues yo no me quería y vinieron una serie de cambios, digo, para hacer este saque en la conversación, en donde siempre tiene que haber algo que te simbra, ¿no? En lo personal. Llévala a la crisis entonces en las empresas, en lo familiar, en lo personal. Sí, estamos de acuerdo. Siempre tiene que haber, hay un punto de partida. ¿Para qué llega una crisis entonces? ¿Para qué llega? Una crisis llega para despertarnos. Una crisis llega para sacudirnos. Una crisis llega para demostrar que somos frágiles. Cuando hay orgullo, cuando hay soberbia en el corazón del ser humano y se cree dueño de todo, llega la crisis para demostrarle que es un simple ser humano. Un simple ser humano, que el mundo con él está girando y sin él sigue girando y que no se detiene por nadie y que nosotros como seres humanos tenemos el privilegio de estar vivos. Tenemos el privilegio de estar aquí y ahora, de tener esas personas alrededor nuestro. Nosotros tenemos el privilegio, no la gente. Entonces, la crisis viene para demostrar que podemos ser humildes. La palabra humildad viene de humus. El árbol empieza a caer esas hojitas y toda la fruta que nadie se comió se cae, se pudre y nutre el árbol. Ese es el humus. Entonces, cuando nosotros entendemos que todo esto es un ciclo, y hablando del árbol, ¿no? Algo tan importante, para mí las raíces de todo árbol, viendo al ser humano como un árbol, es la cosmovisión de la vida. Los seres humanos necesitamos ampliar nuestra cosmovisión. ¿Cómo pensamos? ¿Qué pensamos? Y la crisis viene a demostrarnos que no se trata de mí, que se trata de otros. Que si bien a mí me está yendo bien porque me esforcé, pero ¿a quién más puedo ayudar? ¿Quién más está pasando por una situación? Ahorita los adolescentes, y te lo digo porque tengo contacto con muchos, están desesperanzados porque ven un mundo en crisis, porque ven la violencia, ven que no van a tener una jubilación. Entonces, para ellos eso es una crisis. Entonces, ¿cómo ayudar al adolescente a tener visión y esperanza para su futuro? Eso es muy importante. Y si ellos nos ven a nosotros, en el caso, yo ya tengo 50 años, ellos van a ver que sí se puede siempre y cuando aprendas en la vida que cuando viene la situación adversa, tú te puedes sobreponer. El tronco, siguiendo con el tema del árbol, visto como un ser humano, es la identidad. Y la identidad se compone de nuestra cosmovisión de la vida. Y todo el mundo quiere dar fruto. Todo el mundo quiere tener un árbol con mucho fruto. Pero ese árbol no va a dar fruto si no cumple el ciclo del humus. De que algo se quiebre. Se puede quebrar una rama, pero si se quiebra el tronco, pues el árbol ya no existe, ¿no? Entonces, la crisis viene para demostrarnos que es necesario podar el árbol para que haya un nuevo fruto, un renacer espiritual, emocional. A ver, espiritual, emocional, material, físico, económico. Sí. ¿Y por qué? A ver, ¿cómo entenderlo cuando le ocurre a una empresa grande? O cuando los jóvenes también, exactamente, qué bueno que lo dices. Lo que pasa es que ahora no puedes salir tú de la universidad ya y querer ser gerente si no tienes experiencia, si no has vivido crisis, si no has liderado equipos, si no has sido productivo, si no te has sujetado bajo un liderazgo, si no te has equivocado, si no has conocido procesos. Eso es muy claro para los jóvenes. Y ahora el joven quiere llegar a salir a mandar o a ganar como un gerente. O quiere poner una empresa y que no le pase nada. Si tú vas a ser un directivo de una empresa funcional, famosa, de impacto,
tienes que tener empresa para llegar a ese liderazgo. Si quieres tienes que estar formado en una empresa, tienes que formarte. Si quieres ser una empresa, tienes que saber cómo funcionan las empresas. Y es lo que no quieren de repente también los nuevos jóvenes, pasar ese proceso de humildad que es necesario, el quebrantamiento. Porque dicen, Dios cuando va a formar un líder lo tiene que quebrantar. Totalmente. ¿A qué se refiere con todo eso? O por ejemplo, ¿qué es lo que estás diciendo? Tiene que haber una maduración, porque está para el joven que nos va a escuchar, para el papá que nos va a escuchar y que puede servirle esta plática, uno que no era empresario, autoempleado y que tuvo que serlo. Totalmente. Es decir, ¿por qué tiene que llegar y por qué aceptarse eso? Fíjate, dos comentarios. Sí, el primero tiene que ir en orden con lo que tú decías del joven. Ahorita en este momento vivimos una crisis generacional. Los adultos mayores se desconectaron de los jóvenes. Hace 50 años no era así, hace 40 años no era así. Todo mundo recurría a la fuente de información de los adultos mayores, del anciano, de la sabiduría. El adulto mayor moría aprendiendo, moría con un libro leyendo, moría porque alguien le preguntaba, alguien le decía, oye, ¿cómo saliste de esta situación? ¿Cómo le hiciste con tu vida, con tu familia, con tu negocio? ¿Cómo viviste la vida? Oye, porque llegar a los 80 años, 90 años y verte fuerte, verte que con una buena vida, con una vida ahora sí que productiva, abundante, bendecida, exitosa, dime cómo. Entonces, esos secretos de sabiduría del adulto mayor, el joven los dejó de buscar y los fue a buscar a otros recursos, ¿no? Entonces, el adulto mayor se sintió descontinuado. Se sintió que, pues, no, nadie me pregunta y dejó de aprender y se descontinuó él solo. Pero el joven necesita aprender de los que ya vivieron. Es muy importante volver a estudiar las historias de los grandes hombres, de los grandes seres humanos, los que forjaron el mundo, los que construyeron el mundo. Hablando de las crisis y de la gente que está para producir, me decía hace poco un arquitecto, ¿sabes que hay una crisis? No hay albañiles, no hay. Los que eran maestros albañiles, ahorita tuvieron y ya ellos mandaban, volvieron otra vez a agarrar el marro porque los jóvenes no quieren construir. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que hay una crisis de mano de obra productiva, porque también es un gran negocio ser un constructor, también es un gran negocio y se requiere en cualquier sociedad gente que construya, más que gente que opine. Y hablando del tema del liderazgo, la segunda cosa, dijo John Maxwell que el liderazgo es igual a influencia positivo, pero también liderazgo es lograr concretar una visión de vida, de familia, de empresa. El líder es el que toma la visión y la hace realidad con un grupo de gente. Para mí eso es liderazgo. Totalmente, pero ¿cómo hacer entender a la nueva generación y a la generación actual también, los old fashion o los que estamos en medio o los que están más arriba, que tiene que haber una integración? Pues dice Tim Elmore también en Cerrando Brechas Generacionales. Es un libro muy bueno que nosotros en la capacitación con Maxwell el año pasado lo aprendimos y lo recomiendo mucho. Lo traemos a la siguiente, de que también debe haber esa integración, porque los actuales Coronials, que ya no son millennials, la generación que estamos viendo, Coronials o la generación del coronavirus también, que está invadida de noticias negativas y está diciendo, pues no hay esperanza, no me acaba de usar una pensión, el mundo cambió, está más difícil, hay crisis, ¿qué tengo que hacer? Por eso, ¿qué tengo que hacer? Yo diría, retomándolo, porque lo otro exactamente, la ausencia de mano de obra que se da en todos los sectores, que después lo podemos abordar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué le dejamos? Tienes que vivir un proceso. A ver, tú joven, tú adulto, tú que quieres emprender, de cualquier edad, porque para emprender no es cierto que nomás los jóvenes, los no tan jóvenes, el adulto joven, el de la tercera edad, cualquiera que tenga un proyecto, la energía, la disposición, el tiempo y quiera, puede emprender. Pero tienes que vivir un proceso. Y el proceso está desde que concibes el proyecto, desde que lo echas a andar, de quién está detrás de ti, el proceso durante el despegue, el desarrollo, y van a venir crisis.
tienen que venirlas para que aprendas, porque por más que leas el libro, por más que yo te lo diga, lo tienes que vivir, y es donde entra ahí lo que dices tú. Tienes que arrimarte, tienes que acercarte con los que saben, los que se han autoempleado, los que tienen empresas, los que tienen una historia, para que te digan cómo lo hicieron. Tienes que tener mentores, y a la vez tienes que actualizarte, que tienes que tener cursos, y es ahí donde yo recomiendo mucho todo lo que tiene que ver con Maxwell. ¿Cómo hacerles entender eso? Yo les digo, tienes que vivir el proceso, tienes que pagar un costo, y el costo es el aprendizaje fuera del aula, porque el aula se va a rezagar los que estás estudiando en la universidad, de cualquier carrera, porque el mundo cambió y al año ya se caduca cualquier carrera, o antes. Tienes que llevar una práctica, tienes que llevar una experiencia, tienes que abrazar la incertidumbre para aprender, si no, no lo vas a lograr. Eso es liderazgo en tiempos de crisis. Abrázalo. ¿Qué me deja de entendimiento? ¿Qué voy a aprender de esto? Yo, joven, aunque tenga 20 años, 15, 30, tengo que ser humilde para saber qué es lo que está detrás. Porque la humildad, dice Maxwell, no nos enseña. La humildad debe ir junto con la humildad es hija de la derrota o es papá de la derrota y la victoria. La victoria para, cuando yo gano, olvidar rápido, para que no se infle el ego. Cuando yo pierdo, olvidar rápido para que no me deprima. Y ser humilde siempre, porque la vida es un constante aprendizaje. Y si estás ahorita en el hoyo, te puedes levantar. Si te caíste, te puedes levantar. Si estás en el hoyo, puedes salir. Punto. Aprender a ver las cosas como son, no sobredimensionarlas. ¿Qué de esto? Totalmente. Y también es importante que los jóvenes y que están creciendo tengan tres tipos de relaciones. A la par que van creciendo, tener amigos, te aseguro que tú todavía guardas tus amigos de la prepa, de la universidad, de la primaria, los que desde la primaria, los que crecieron junto contigo. Pero en esta etapa de tu vida hay algunos otros, como parte de tu equipo, otras personas que te preguntan. Te dicen, oye, ¿cómo le hiciste con esto? Así es. ¿Verdad? Y los demás, pues son tus compañeros, te animan, gente que verdaderamente te estima por lo que eres. Y también ocupamos mentores. Todo ser humano ocupa mentores en distintas áreas de su vida. Necesitamos tener amigos que nos hagan ver nuestros lados vulnerables, que nos hagan decir, oye, no vas bien, como estás manejando tus finanzas no es la manera adecuada, como le hablas a la gente no es lo correcto, como tratas a tus hijos no es lo correcto. Y no nada más tienen que ser nuestros papás, tenemos que exhibir nuestra vida ante gente que nos mentoree, que nos corrija. Y no nos gusta eso, pero si nosotros queremos aprender, tenemos que aprender de los mejores. A ver, ¿cómo le hiciste? Cuéntame, ven. Típico, oye, ¿cómo estás? Bien. No, si no estás bien, di que no estás bien. No estoy bien, en esta parte de mi vida me está yendo mal, ¿me puedes ayudar? O sea, es que traigo un broncón en esto, no puedo salir de tantas deudas porque me eché tantos compromisos, ¿cómo le hago? O sabes que ¿cómo termino el fin de mes en esta parte, en lo familiar? O sabes que bájale, tómate un día libre, tómate un día de descanso porque vas a tronar. El día tiene 24 horas. Y tenemos que distribuir esas 24 horas adecuadas. Es el mayor activo que tenemos. De repente hay gente que trabaja y trabaja para llevar a su familia. Y después de que pasan los años, quiere venir a ver a su familia y ya no tiene. Porque hizo tanto para tratar de tener que lo más importante por lograr lo descuidó. Termina una persona sin salud, sin amigos. ¿Por qué? Porque la vida no supo conducirla ni sin llevarla, familia, ¿no? Llegamos a ser víctimas de nuestro propio éxito, ¿no? Tenemos éxito en algunas áreas, pero en lo más profundo del ser, como dice la pirámide de Maslow, no lo logramos, ¿no? La autorrealización, el sentirnos conformes con quien somos. Por eso, y te vas a sentir conforme si ¿quieres ser el más famoso del hospital? ¿O el más exitoso del panteón? Sí. Así, lo dice Robin Sharma. Y ahí engloba todo. ¿Quieres ser el más famoso del hospital? Ah, sí, soy el más famoso, pero te la llevas estresado, no eres feliz,
te peleas con todo el mundo, perdiste a la familia, pero eres el más famoso o el más exitoso del panteón, que por lograr tus metas, que nadie te pone esas metas. Ojo, liderazgo en tiempos de crisis. Allá arriba Dios quiere otras cosas del ser humano. Yo no creo que Dios nos esté diciendo, gana más dinero, sé más famoso, sé más fuerte, sé más como la otra persona, compárate, porque ahí empiezan también la crisis, cuando tú quieres más y más. Es decir, y quieres por eso ser el más exitoso del panteón porque te metiste en un problema económico o hiciste lo que no deberías de hacer y terminaste en el panteón. Aplica para todos los temas, empresas. Sí. Desde ahí uno provoca a veces ciertas crisis. Por eso, es decir, y las exigencias son con uno mismo, porque caemos en la trampa de la comparación. ¿Qué está haciendo la otra empresa? ¿Qué está haciendo fulanita, fulanito? Y ahí es cuando el ego desbordado te lleva a eso, que ese es otro tema tal vez que lo podemos desarrollar, pero que entra un ingrediente de la crisis. Yo, para ir cerrando, yo recomendaría esto. ¿Tienes una crisis, un problema, algo que no puedas controlar en tu empresa, en tu vida? Primero, aceptarlo. Acéptalo. Es algo que no puedes cambiar. ¿Por qué llegó? ¿Para qué llegó? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué me quiere enseñar lo que estoy viviendo? ¿Qué voy a hacer? ¿Con quién cuento? En lo personal, en lo financiero, ¿con quién me puede ayudar? En lugar de gastar energía y enojarte, se vale que te enojes. Se vale que en la privacidad, si perdiste algo, se vale que tengas un duelo. Se vale que te llegue y te duela. Somos humanos. Lo que no se vale es que te quedes ahí a lamentar, a lamber las heridas y a sufrir. Que duela es inevitable, somos humanos. Sufrir es opcional. Hay que levantarte, sacudirte, limpiarte la sangre y seguir caminando. Dice Robin Sharma también, keep moving forward, KMF. Sigue caminando hacia enfrente. Sigue caminando. Porque es la única forma de crecer. Punto. No tenerle miedo a lo que nos pase. Porque estamos en el mundo. El mundo ha sido así, es así y va a seguir siendo así. Con crisis, con retos, con maldad, con situaciones adversas. Es lo único que te puede forjar carácter. No hay otra salida. No hay otra salida. Es la realidad. Puedes tener una maestría, un doctorado. Pero si no lo llevas a la realidad, no sirven. Los libros sin práctica no pueden tener el mismo efecto. Eso yo cerraría así. Abrazar la crisis. ¿Qué me va a dejar esta crisis? En lugar de reprochar, a todos les suceden. A todos. Chicos, medianos, grandes empresarios o empresas. Yo contribuiría con eso. Y sobre todo, entender algo. El dolor es purificador. El dolor tiene que tener un cauce espiritual. Lo que te ocurra tiene que tener un para qué, una transformación. Tú vas a decidir si te vas a amargar, te vas a frustrar y vas a culpar al mundo y a todo mundo, o vas a dar un cauce espiritual de decir, en lo particular a mí me ha ocurrido y después lo platicaremos, Dios, ¿para qué es esto? ¿Por qué llegó esto? ¿Qué hice para llegar a esto? ¿Y cómo puedo salir de esto? Y como dice Maxwell también en la Biblia, en los negocios, ¿cómo puedo honrarte para salir adelante de esto? Yo sería esa contribución. ¿Tú con qué concluirías? Yo concluiría con la vida de José, el soñador. José, el soñador, en primer lugar estuvo en la casa, en el home, papá, mamá, y allí tuvo quien lo amara, pero también tuvo problemas. La vida de José, el soñador, fue una vida de crisis en crisis. Pero él siempre se sobrepuso a cualquier condición, a cualquier adversidad, al odio, al repudio, a la cárcel, a una cárcel injusta. Porque hay personas, y ese es un gran tema, ¿no? ¿Por qué
si hice las cosas bien me salieron mal, o por qué le pasan cosas malas a la gente buena. Dice, ¿por qué no? O sea, fulano, ¿por qué me llegó este cáncer? ¿Por qué se murió mi mamá cuando apenas era adolescente? La ocupaba, la necesito ahorita. Y la gente se pregunta muchas cosas. Sin embargo, eso nos ayuda a ser resilientes, nos ayuda a levantarnos. Y yo creo que más que resiliencia, longanimidad, que es una gran palabra teológica que vivió José siempre. Se caía, se levantaba, se sobreponía, aprendía, mejoraba. Y porque el éxito en la vida, Luis Alberto, es un viaje, no es un lugar a donde llegar, no es una suma que tener, no son tantas propiedades, porque la gente tiene y quiere más y más y más, y como dice el Ludovico Peluche, no tienen llenadera. Así somos los seres humanos, pero es un viaje, es descubrir cuál es tu sentido, tu propósito, tu razón de ser y de estar en este planeta. ¿Para qué nací yo? ¿Cuál es mi propósito en la vida? E ir avanzando en distintas estaciones como José. Y la vida de José concluye con un gran éxito. Llegó a ser el segundo del faraón, pero no se quedó allí. Hubo un legado. Él dijo, yo no soy de aquí, a mí me van a llevar a la tierra prometida. Y nosotros tenemos que dejar un legado de persistencia, de caí pero me volví a levantar, me equivoqué muchas veces pero lo seguí intentando, seguí avanzando. ¿Sabes qué? Como haya sido, un día estaba dando una plática en una escuela y yo le dije a los niños, a ver, una prepa, díganme el suceso más doloroso que hayan tenido, vamos a sanarlo, cuando eran niños. Y primero háblenme del más feliz. Y una niña dijo, para mí el más feliz fue cuando mi abuelo y yo vivíamos allá en la costa de Hermosillo, allá trabajábamos, todo. Fue una etapa muy feliz, pero también fue una etapa muy triste, porque un día se volteó el camión y la niña perdió su brazo. Nadie sabía cómo había perdido su brazo. Y dijo, pero también ese suceso fue el mejor de mi vida, porque yo me sobrepuse a eso. Ahora es campeona con un solo brazo, ganó premio estatal de la juventud, hizo muchísimas cosas. Y ella dice, a partir de eso, mi vida cambió para bien. Cualquier ser humano, cuando llega a la crisis, lo quiebra o lo potencia. Y los grandes líderes son los que se forjan en medio de las circunstancias adversas, como lo muestra la vida de José. Y volviendo al punto, Cristo es crisis. Cristo es transformación. Crisálida, donde todo cambia. El crisol es donde se forma el fierro y allí se mete al fuego y luego se golpea. Así se forma el carácter del ser humano. Y los jóvenes, los niños lo tienen que saber, que no todo es como se pinta en redes sociales, en Instagram. No, también se llora, pero hay que levantarse, secarse las lágrimas, sobreponerse, salir del hospital y volver a comenzar otra vez. Algo muy importante, el chico que está estudiando algo y dice, ya me harté de esta carrera, no es lo que yo quería, que se salga inmediatamente y empiece otra. O sea, no es ocasión de decir, estoy perdido, me equivoqué, o tengo que acabar esta carrera. No estás casado con eso. Salte de esa carrera, empieza de nuevo y emprende de nuevo. El que quebró en el negocio, vuelve a comenzar. No pasa nada. Mientras estamos vivos tenemos la oportunidad, tomados de la mano de Dios, de salir adelante de cualquier situación. Ese es el líder, el que se sobrepone, el que se levanta y que hace un equipo para lograr una visión. Y si te parece, cerramos con recomendaciones. Excelente cierre y lo que haces. Yo, de lo que estamos hablando, decir, ¿de dónde agarraron una de esas frases? Yo voy a recomendar 4 libros. De Robin Sharma, el de El Club de las 5 de la mañana, te transforma. El líder que no tenía cargo, buenísimo. Y cualquiera de Robin Sharma, la verdad, son muy buenos los de Robin Sharma. Y de John Maxwell, a veces se gana, a veces se aprende. Las grandes lecciones de la vida, a veces las grandes lecciones de la vida se aprenden de nuestras pérdidas, a veces se gana, a veces aprende. Buenísimo, a mí me cambió la vida el año pasado. Ahorita estoy leyendo El poder de las relaciones, acabo de terminar Cómo ganarse a la gente. Siempre tengo 2 años leyendo a Maxwell y me capacito con él y me ha transformado la vida. Y la Biblia de liderazgo de Maxwell, de John C. Maxwell.
buenísimo, porque es la Biblia, pero te interpreta todo lo que vivieron los personajes bíblicos y él te hace una interpretación de liderazgo de, a ver, esto le pasó a Moisés, esto es lo que tienes que aprender y eso lo puedes aplicar en tu vida diaria. Fascinante, créame, ¿eh? Y aplica para todo tipo de religión, creencia, punto. Nosotros somos, obvio, cristianos, seguidores de Jesucristo, pero esto es universal, esto es para todos. Lo que le estamos dando son materiales para todos. Por eso es Robin Sharma, que es buenísimo y le vamos a estar compartiendo y trayendo libros. ¿Qué te parece? Sería buenísimo para porque los dos somos lectores, le entendemos al tema me fascina. Soy también yo, me certifiqué en coach en liderazgo con John Maxwell, pertenezco a la comunidad Maxwell Leadership, certificado en disrupción digital en Cambridge, soy periodista, autoempleado. También tengo 2 empresas con grandes equipos, así que tenemos mucho que aportar. Y bienvenidas sus sugerencias. ¿Qué temas quieres que abordemos? ¿Qué te pareció este tema? Por favor, me interesa mucho tu opinión, nos interesa. Comparte este video, suscríbete al canal de YouTube, suscríbete en Proyecto Puente, comparte este video. ¿Qué te pareció? Es muy importante. ¿Y de qué quieres que hablemos? Entre Jonathan y tu servidor cada 15 días. Yo creo que lo vamos a hacer cada semana. Tenemos mucho material que compartir. Sígueme en las redes sociales, @Alberto Medina en Instagram, TikTok, X o Twitter, en Threads, Luis Alberto Medina en Facebook, de lunes a viernes de 7 a 9 en el canal de YouTube. Ahí estamos presentes también. Y bienvenida a tus comentarios. ¿Dónde te pueden seguir? Jonathan Rosas, me encuentran en todas las redes sociales y yo quiero recomendar las 21 leyes irrefutables del liderazgo de John Maxwell, las 17 leyes irrefutables del trabajo en equipo y todo lo que encuentren de Warren Benz, también es buenísimo en liderazgo, y por supuesto Una vida con propósito de Rick Warren. Es uno de los 100 libros que todo ser humano debe leer. Se lo recomiendo mucho a Rick Warren, y además a Rick Warren también lo recomiendo mucho que lo puedes escuchar y él habla mucho de liderazgo en YouTube, también. Exacto, en YouTube. Pues de hecho a Robin Sharma también, sí. A John Maxwell en YouTube. Todos ellos están en YouTube, en inglés y en español, ¿eh? Y yo te voy a dar tengo muchos más libros de liderazgo, pero por lo pronto esos 2 para no marear, porque nos fascina el tema. Un honor, Pastor, gracias por invitarme a hacer este producto juntos, y es para nosotros compartir nuestras experiencias. Les vamos a hablar desde la experiencia, punto, no hay de otra. Y de fracasos, de todo. Abrimos con el liderazgo en tiempo de crisis, pero hay muchos temas que hemos abordado ahí: ego, fama, éxito, el poder, prestigio, dinero, muchas cosas, innovación, disrupción. Tenemos mucho que aportar y vamos a tener invitados y esto va a ir creciendo poco a poco. Sí, claro que Gracias. Sí. Gracias. Desde Puente Estudio, su servidor, Luis Alberto Medina, estrenando este lugar, Puente Estudio, donde vamos a hacer podcasts, entrevistas, grabaciones de video. Tú también lo puedes rentar, tú también puedes hacer podcasts, entrevistas, programas, entrenamiento de video, capacitación, todo lo que tú quieras hacer. Aquí tenemos un equipo de especialistas en todos los temas, tenemos de infraestructura, tenemos todo para ayudarte a evolucionar, para capacitarte y sobre todo para ser mejor diariamente. Dios te bendiga, Dios los bendiga.